Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor entonces por estar aquí hoy. Y estamos en el mes de la mayordomía. Hay tantos temas que podemos hablar sobre el tema de la mayordomía. Tal vez todos hemos leído sobre la vida del patriarca Jacob. ¿Todos lo han leído? El Antiguo Testamento. Recordemos que el cristiano tiene que leer la Biblia en total una vez al año, mínimo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno allí encuentra toda la historia de cómo Dios escogió a Abraham, cómo hizo un pacto con Abraham y cómo después se desarrolla todo. Jacob, quien después se llamó Israel. Jacob, la vida de Jacob. Vamos a hacer un poco de historia. Jacob tuvo una madre alcahueta. Si usted lee la Biblia, un hijo consentido con una madre alcahueta. Jacob no tenía escrúpulos porque fue malcriado. Llegó a robarse, le gustaba robarse la bendición de otros. Y eso hizo con su hermano Esaú. Le robó la primogenitura a su hermano, es decir, la bendición de su padre, con todo lo que eso implicaba. Cuando Esaú, el hermano, se dio cuenta del engaño, amenazó matar a su hermano. Dijo: yo voy a matar a este engañador, a Jacob. Dijo Esaú. Su mamá, la mamá de Jacob, como siempre, le avisó y le aconsejó que huyera a la casa de su tío Labán, un tío que tenía lejos. Así que Jacob tuvo que huir para no perecer a manos de Esaú por haberlo engañado. Antes de partir Jacob para la casa de su tío Labán, que quedaba en otras regiones lejanas, sus padres le dieron un consejo a Jacob. Le dijeron: bueno, váyase, allí usted va a estar seguro donde su tío, pero no se vaya a casar con inconversas. Y bueno, Jacob se fue. Y yo quiero destacar algunos aspectos de la vida de Jacob. La primera cosa que nosotros encontramos en esta historia es que Jacob confió solamente en Dios. Vamos a mirar Génesis 28:10. Génesis 28:10. Claro, el relato es largo, muchos versículos, pero vamos a resumir muchas cosas. Y de allí en 28:10-12 dice lo siguiente: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces Jacob sale, Dios le habla durante un sueño, y lo que Dios quiso revelarle a Jacob a través de este sueño era que Dios estaba más cerca de lo que él creía. Jacob estaba ahí, Dios estaba ahí con Jacob donde estaba durmiendo. Ahí comenzaba la escalera al cielo. Es como si Dios le dijera a Jacob: yo estoy contigo. Pero Jacob salió sin nada, absolutamente sin nada, huyendo de su hermano. En segundo lugar,
en esa confianza de Jacob, él prometió Dios prometió cumplir su pacto. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, en el sueño, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, en el sueño, Dios también se compromete a cumplir su pacto, el pacto que había hecho con su abuelo, creo. Bueno, pero también vemos que Jacob hizo un voto allí después de tener ese sueño y de que Dios le hablara a través del sueño. Versículo 19. Pero podemos leer desde el 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y guardare en este y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bien, entonces tenemos el voto de Jacob. Ahora bien, ¿qué es un voto? ¿Qué es un voto? Tengo aquí una definición. Un voto es una promesa hecha a Dios en oración, que se basa en la promesa de Dios. Mediante ese voto nos ligamos a modo de agradecimiento para hacer algo que es legal y que está en nuestro poder hacerlo. Con ello se busca el favor de Dios. Así que Jacob se compromete solamente con Dios, porque él teme a Dios y Dios es el único que está ahí con él, ante quien se compromete. Ahora, cuando uno lee este versículo, aparentemente pareciera que Jacob quiere condicionar a Dios. Cuando uno lee el versículo, aparentemente, porque es como si Jacob dijera: si tú me bendices te daré el diezmo, pero si no, entonces no recibirás nada. Pero esa es una interpretación burda, es una interpretación equivocada. Creo que Jacob no está dudando de la bendición de Dios ni le está poniendo condiciones a Dios. Todo lo contrario, está afirmando que en vista de que Dios le promete estar con él en el sueño, entonces él va a honrar a Dios con sus diezmos. Bueno, ahora, ¿de dónde sacó Jacob esa idea de hacer un voto? Porque en ese momento no había ninguna ley. Los 10 mandamientos y toda la legislación de Israel fue mucho más adelante. No había ningún mandato que ordenara el diezmo, así que pues Jacob podía no haber dicho nada. El asunto es que su abuelo había hecho lo mismo. Abraham, recuerde cuando tuvo un encuentro con Melquisedec,
dice la Biblia que le dio a ese sacerdote los diezmos de todo. De manera que Jacob se compromete diciendo: te daré una 10ª parte. Ahora, el número 10, porque los números en la Biblia tienen un simbolismo. El número 10 simboliza el todo, lo completo. Eso simboliza el número 10. Cuando usted encuentre en Apocalipsis el número 10, es lo completo, el todo. Y el diezmo es una 10ª parte de ese todo. Entonces es como si dijera el Señor, dueño de todo, recibe como reconocimiento a su soberano derecho a todo esto que yo le ofrezco. Ahora, es probable que los patriarcas, Abraham, Jacob, consideraran razonable ofrecer el diezmo de sus ingresos como agradecimiento por la misericordia gratuita de Dios. Porque no había ¿quién les enseñó a hacer eso? Pero ellos lo hicieron como una gratitud por la misericordia de Dios. Y el punto es este, hermanos. Nosotros debiéramos ser capaces como Jacob de que en vista de las bendiciones de Dios pudiéramos hacer voto a Dios reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y en consecuencia le devolvemos la 10ª parte de nuestros ingresos. Eso fue prácticamente lo que hizo Jacob. El asunto es que nosotros no damos como poniéndole condiciones a Dios. Mire, yo le doy, pero manifiéstese, usted verá si... Nosotros damos con amor y no movidos por la obligación solamente. La Biblia dice que si uno da por obligación, mejor no dé. Si usted se siente obligado, mejor no dé. Tampoco lo hacemos tratando de hacer una transacción perversa con Dios, ¿no? Como hacen las iglesias de la prosperidad. Le dicen a usted: invierta 100,000 y verá que usted tendrá 500,000. Invierta 1 millón y usted tendrá 10 millones. No, eso es una transacción del diablo. El Señor ha prometido que abrirá las ventanas de los cielos, según el profeta Malaquías, cuando nosotros somos así con Dios, honestos, sinceros. De manera que el voto de Jacob lo que significa es lo siguiente: Señor, tomo en cuenta tu palabra, creo que cumplirás lo que has dicho y por lo tanto me comprometo contigo de todo corazón en este viaje que he emprendido. Y eso es una gran declaración de fe. Pero mire, hermano, toda esta historia que estamos leyendo aquí y lo que vemos en la vida de Jacob aquí al comenzar su viaje es la declaración primero de cuán cerca está Dios de nosotros. Es una historia también de cómo Dios nos ayuda en nuestra profunda desesperación, porque Jacob estaba huyendo. Y es una historia de cómo Dios nos alcanza. Es la historia de la gracia de Dios que sale a nuestro encuentro para bendecirnos y auxiliarnos. Entonces el primer asunto, hermano, que destaco es ese, que aquí Jacob confía solamente en Dios y hace un compromiso con Dios, un voto. Segundo aspecto que vemos en la vida de Jacob: Jacob soportó la prueba de Dios. Porque ¿qué pasó? Al fin Jacob llegó a la tierra donde vivía su tío Labán. Eso usted lo puede leer hoy. ¿Y qué pasó allá? Resulta que su suegro resultó ser un hombre tramposo y explotador. Lo explotó durante 30 años aproximadamente. Sin embargo, allí él siguió el consejo de sus papás: yo no me voy a enoviar aquí con una mujer pagana. Y él se enamoró de Raquel, que era la hija de Labán.
Y hizo un pacto con su suegro también y le dijo, mire, yo estoy enamorado de Raquel. Le voy a trabajar 7 años. Y al cabo de los 7 años usted me entrega a su hija. Y Labán le dijo, bien, trabaje. Y entonces Jacob se puso a trabajarle a su tío Labán 7 años. Cumplió los 7 años. Jacob llamó a su suegro y le dijo, bueno, ya se cumplió el tiempo de mi Raquel. La necesito. Y Labán hizo una fiesta nupcial, supuestamente para entregarle a Raquel. Sin embargo, por la noche, en la noche de la fiesta, el día de la fiesta, Labán fue a Lea, su hija, una mayor, y se la llevó a Jacob a la cama nupcial, donde Jacob estaba esperando, pues esa era la costumbre en aquel entonces, y parece que lo es en algunos países orientales todavía. ¿Cuál es la costumbre? El novio va a acostarse primero, y luego la novia viene en la oscuridad, o uno de los padres la trae en la oscuridad y ella viene con un velo, con un manto, de modo que el novio no la vea. Y se acuesta con él en la cama. ¿Qué pasó? Al otro día Jacob se levanta feliz a besar a Raquel y se da cuenta que esa no es Raquel. Porque ¿qué dice aquí 29-25 de Génesis 29-25? Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Entonces ahí Labán, tramposo y engañoso, es que no aclaramos. Y resulta que yo no le puedo dar la menor primero, tome la mayor. ¿Quiere a Raquel? Otros 7 años de trabajo. ¿Sí? Y bueno, Jacob le dijo, bueno, está bien. Accedió a trabajar otros 7 años. Y todos sabemos la historia, que Raquel era estéril y que la otra tenga hijos bastantes, pero que un día Dios se acordó de Raquel y le dio un hijo especial, José, el que más tarde llegó a ser importante. Bueno, y sigue la historia. Y Jacob entonces hace unos negocios con su suegro, porque dijo, bueno, ya me tocó otros 7 años acá. Pero debido a los engaños de Labán, Jacob tuvo que trabajar muy duro. Sin embargo, la bendición de Dios estaba sobre él. Y Dios enriqueció a Jacob. Y Jacob ayudó a enriquecer a su suegro también, trabajando. Pero el suegro se llenó de ambición y no quería dejarlo ir libre, después de que se cumplieron los 14 años. Entonces Dios le habló a Jacob, le dijo, aquí la única salida es que usted se vaya como se vino, huyendo. Por mandato de Dios entonces Jacob llamó a sus mujeres, reunió su ganado, aprovechando la ausencia de su suegro que se había ido por allá lejos a peluquear ovejas, como dicen, y entonces él reunió su ganado, toda su gente, todos sus dos esposas y todo, y se fue de regreso para su tierra. Y ahí está la historia, que cuando llegó el avance se llenó de ira y lo persiguió y todas estas cosas, pero no vamos a entrar allá. El asunto es que Jacob soportó la prueba de Dios. Esos 14 años fueron de prueba. Y un tercer aspecto que yo veo en Jacob, y final, el último aspecto, es que Jacob fue agradecido con Dios. Porque dice aquí el relato que
cuando Jacob ya iba llegando otra vez a su tierra de donde había salido muchos años antes, próximo a su encuentro con Esaú, a quien le tenía tanto miedo, le avisaron que Esaú estaba con 400 hombres y que venía a su encuentro. Entonces Jacob se asustó, se llenó de miedo. ¿Y qué hizo? Oró a Dios. Y tenemos la historia de la oración cuando luchó con el ángel en Peniel. Y en esa oración de Jacob, él primero reconoció que Dios lo había prosperado. Génesis 32:10. Génesis 32:10. Porque allí nosotros vemos lo siguiente. Miren la oración de Jacob. Y podemos leer desde el 9. Dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? O sea, le recuerda a Dios lo que le dijo 14 años antes. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor, y dice en el 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y aquí yo veo también una gran humildad de Jacob, porque es como si dijera: Señor, yo no merezco nada de lo que me has dado. Yo soy menor que todas esas cosas. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es decir, lo que Jacob le está diciendo a Dios es: mire, hace 15 años o más yo pasé por aquí solamente con mi cayado. ¿Qué es un cayado? Es un bastón que sirve para arrear el ganado. Yo pasé sin nada. No merezco tus misericordias. Ahora estoy de regreso y tengo 2 campamentos. ¿Y qué eran 2 campamentos? Un campamento era un campamento con gente, con criados, con ganado, con la esposa, con todos los que tenía él. Señor, tú me has bendecido. Reconozco que me has prosperado. Y nuevamente entonces Jacob apela al pacto de gracia, versículo 12, donde estamos, de Génesis 32. En esa oración Jacob le dice luego: y tú has dicho, le dice a Dios, le recuerda: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces Dios había dicho eso a su abuelo Abraham, que su descendencia será tan grande como la arena del mar. Y Jacob lo que piensa es lo siguiente: no podía ser que ahora que Dios lo había enriquecido y que estaba de regreso, fuera a morir a manos de Esaú. Tuvo fe en esa promesa. Él sabía que Dios no podía fallar. La promesa la había dado Dios y él era un heredero de esa promesa. Era el nieto de Abraham. ¿Y qué pasó? Lo que tiene que pasar, Dios mostró su misericordia después de que él oró. Porque más adelante vemos que cuando llegan al encuentro, Jacob asustado, Dios ya le haya cambiado el corazón a Esaú. Y en el encuentro de Saúl se lanza, lo abraza, llora, y el otro se arrepiente y le dice: mire, yo hice mal en haberlo engañado a usted, y todas esas historias. El asunto es que Dios muchas veces hace lo que uno no espera, como este caso. Le cambió el corazón a su hermano vengativo, que lo quería matar muchos años antes. Inspirado en esa experiencia de Jacob, David escribió el Salmo 18. Salmo 18. Rápidamente vamos a leer solamente unos versículos. El Salmo 18 lo escribe David acordándose de la vida de Jacob y de esa experiencia. ¿Y qué dice en el Salmo 18 David? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en el 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Impresionante este salmo del Espíritu Santo. Conclusión a esta historia, hermanos. Yo propongo a ustedes, mis queridos hermanos, que imitemos a Jacob, pero en los términos del Nuevo Testamento, porque no estamos en el Antiguo. Pero es una lección para nosotros. También a nosotros Dios se nos ha revelado, no en un sueño y viendo una escalera como la vio Jacob, pero Dios se nos ha revelado. ¿Cuándo? Cuando usted creyó en el Señor. Somos herederos del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuál pacto? En nosotros se ha cumplido lo que profetizó Jeremías en Jeremías 31:31. Vamos a mirar Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Aquí hay una promesa de Dios en la antigüedad. Dice lo siguiente, el Señor dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso se refiere al Nuevo Testamento. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, con Abraham, Isaac y Jacob, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto que ya se ha cumplido. Es en cumplimiento de ese pacto que usted ha sido regenerado mediante la obra del Espíritu Santo, si usted es un verdadero creyente. Cualquier cosa que usted reciba en este mundo no es porque usted la merece, sino que es gracia, sino que se debe al pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros. Y es un pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Dios ha puesto su firma y es la sangre de Jesucristo. Es un acuerdo que Dios ha hecho con nosotros y Dios no puede mentir ni lo dejará de cumplir. Si ahora usted tiene un corazón nuevo, es por ese pacto. Si ahora usted ama a Dios, es por ese pacto. Si ahora usted obedece la ley de Dios, es por ese pacto. Si ahora Dios tiene misericordia de usted, es por ese nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesucristo. De manera que, en vista de que el Señor ha prometido estar con nosotros, como lo estuvo con Jacob, hoy en día el Señor ha prometido estar con nosotros y no abandonarnos, vamos a confiar en Él como Jacob. Reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y vamos a poner a disposición del Señor todo lo que Él nos ha dado. Y no voy a entrar en el tema del diezmo, pero es muy interesante lo del diezmo, porque es como el mínimo que uno puede
comprometerse delante de Dios como lo hizo Jacob. Y vamos a trabajar para la gloria de Dios. Y estoy seguro que con el tiempo usted va a decir: yo empecé sin nada, solo confiando en Dios, aferrado a sus promesas, y pasé muchas pruebas, pero ahora estoy con una doble bendición. Si es fiel, por supuesto. Entonces, esa es la propuesta que yo tengo para ustedes, que hagamos eso de todo corazón para el Señor, que imitemos a Jacob, claro, como dije, en los términos del Nuevo Testamento. Y entonces tengo finalmente unas preguntas. Hermano, ¿usted confía solamente en Dios? Fíjese que Jacob, cuando salió, no dijo: ojalá me vaya bien, puede ser que yo le caiga bien a mi tío Labán. No, él confió fue en Dios. Entonces mi pregunta es: ¿usted confía solamente en Dios? Debe de hacerlo basado en el pacto que Dios ha hecho con usted mediante Cristo. Por eso cuando celebramos la cena y tomamos el vino, decimos: este es el pacto. El vino simboliza la sangre de Cristo. Este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Si usted se mantiene firme, ninguna prueba lo va a sacar del camino, como a Jacob. Si uno es firme, hermano, uno depende de Dios, confía en Él, ora a Dios, las cosas de este mundo no lo asustan. Ninguna prueba lo va a sacar del camino. Entonces, mi apreciado hermano, usted está agradecido con el Señor por lo que usted es y por lo que usted tiene hasta hoy. ¿Usted está agradecido con el Señor por eso? Porque lo más terrible es que uno después de muchos años diga: no, mi vida, ya me consagré a Cristo, y que saqué, andaba en la iglesia y todos mis diezmos, y que tengo, no tengo nada, yo creo que perdí mi tiempo. Eso sí es muy miserable y muy triste, porque Dios ha prometido que no nos va a dejar avergonzados, que Él nos va a bendecir, como a Jacob, que llegó y dijo: Señor, hace 15 años yo pasé esto sin nada, con mi cayado, ahora estoy de regreso con 2 campamentos, pero tengo miedo. Y entonces hizo unas oraciones que nosotros debemos de hacer cada vez que tengamos miedo también del futuro. Entonces, por eso es que digo, tenemos que ser agradecidos con el Señor por lo que usted es y por lo que usted tiene hasta el día de hoy. ¿Usted es agradecido con el Señor? Vamos a orar.